Bueno, empezamos por Javier Alandes, lo tengo aquí a mi izquierda. Es un novelista apasionado por todo el tema del arte y la historia, y entre sus obras más destacadas hay una, que tiene en su libro ahí también, por si quieren adquirirlo después, que es La última mirada de Goya. Goya es uno de los pintores más apasionantes, uno de mis pintores más admirados, sobre todo por la serie de brujas que tiene, ¿no? Como el aquelarre, etcétera, ¿no? Esa serie tan magnífica que pintó. Pero uno de los misterios que mayormente engloba a este artista tan universal es el enigma de su cabeza, ¿no? Y la misteriosa desaparición de cuando él fallece tras su muerte. Entonces, me gustaría hacerte la primera pregunta, y evidentemente cualquiera de los otros ponentes puede intervenir libremente, y es esa desaparición de esa cabeza de Goya sigue siendo, como te digo, uno de los grandes enigmas de la historia del arte. Pero, ¿qué podemos saber sobre esto? ¿Fue vendida antes de su muerte? ¿Hoy en día puede ser que esté en algún lugar? ¿Ha desaparecido completamente? ¿Esto es un mito? ¿Es una leyenda viva? ¿Qué nos contarías sobre esto, Javier? Qué bien, Raúl. Muchas gracias. Se me escucha bien, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en el Ateneo con todas las personas asistentes, con la organización, con el resto de compañeras y compañeros ponentes. Bueno, la verdad es que estoy muy sorprendido de estar aquí. Yo soy un humilde novelista, un humilde contador de historias, y que una novela como La última mirada de Goya, pues, que es mi séptima novela ya, me haya llevado pues, a la semana pasada a estar recogiendo el premio a Mejor Novela Histórica del año en lengua castellana. Y hoy aquí pues, es todo una aventura para mí. Y supone una oportunidad pues, para dar a conocer un poco este misterio del que tú hablabas, Raúl. Vamos a ponernos un poco en contexto. Estamos hablando de Goya. Goya, un pintor universal, una persona que fallece en Burdeos con 82 años, es decir, una edad anormalmente elevada para la época, que está en activo 6 décadas, que trabaja para 4 reyes distintos. Es decir, es todo un personaje. Después de este personaje es cuando viene ese misterio del que tú hablabas. En 1878 fallece la esposa de Joaquín Pereira. Joaquín Pereira era el cónsul español en Burdeos en aquel momento. Y su esposa fallece debido a una neumonía pues, relacionada con la humedad del río Garona que atraviesa la ciudad. Su esposa es enterrada en el cementerio de la Châtresse, en la misma ciudad francesa. Y Joaquín Pereira, desde ese momento, pues bueno, desatiende sus labores consulares, sus responsabilidades diplomáticas, para pasarse las jornadas en el cementerio junto al nicho de su esposa. A medida que van pasando los días, él va dando pequeños paseos por el cementerio, descubriendo las pequeñas curiosidades arquitectónicas que alberga un camposanto, descubriendo pues, la variedad de nichos, de lápidas, hasta que un día en la confluencia de 2 calles encuentra un monolito blanco de unos 2 metros de altura, de piedra, circular, que tiene grabadas 2 palabras: A. Goya. Joaquín Pereira ha descubierto la tumba de Francisco de Goya, que había fallecido 50 años antes en Burdeos, en la misma ciudad, pero que debido al autoexilio que él se había impuesto por la represión de Fernando VII contra los liberales o los llamados afrancesados, pues ni la corona ni su familia habían reclamado los restos. A partir de entonces, Joaquín Pereira decide que su última labor consular va a ser repatriar los huesos de Goya a España. Y se abre un periodo de diplomacia, de burocracia. Tienen que intervenir el gobierno español y el gobierno francés. Incluso el propio Alfonso XII tiene que ceder e interceder ante el gobierno francés. Y 10 años después, una mañana de octubre de 1888, Joaquín Pereira, acompañado del director del cementerio, de 3 testigos, un notario y 3 operarios, se dirige a la cripta donde está enterrado Goya, esa cripta que está marcada con el monolito que él había encontrado 10 años antes. Los operarios descorren la losa, uno de ellos deposita una escalera en el suelo de la losa, desciende y un minuto después asciende y llama al director del cementerio.
Cuchichean durante unos segundos y el director se dirige a Pereira, Joaquín Pereira, y le dice: no va a poder llevarse los restos de Goya. Dice: ¿cómo que no? Dice: tengo todos los permisos, me han costado 10 años. Dice: pues verá, tenemos dos problemas. El primero es que en la cripta hay un segundo cuerpo y no sabemos de quién es. Y el segundo, y más importante, por el cual tenemos que abrir una investigación, es que la tumba ha sido profanada y falta el cráneo de Goya. Entonces, en ese momento, Pereira no puede llevarse los restos de Goya. ¿Qué ha pasado ahí? Que yo creo que es un poco lo que nos reúne a todos. Fijaos qué personaje, ¿no? Goya. Alguien que es capaz de pintar esto y de pintar esto. De mostrar una escena cotidiana de dos enamorados madrileños, chulapos, a pintar esto otro. De el juego de la gallinita ciega alegre, de la juventud, a esos locos borrachos. Es decir, ¿qué ha ocurrido a lo largo de esas décadas de trabajo de ser un pintor costumbrista a tener esta visión del mundo? Goya es una persona que a mitad de su carrera, a mitad de su vida aproximadamente, se queda sordo. Su sordera proviene de una mezcla entre saturnismo. Saturnismo era una enfermedad muy común entre los pintores que consistía en que aspiraban los vapores de las pinturas con las que trabajaban. Y esas pinturas estaban fabricadas con plomo, con mercurio, con materiales tóxicos. Entonces, ese saturnismo le lleva pues, a esa sordera. Y a partir de ese momento, el propio Goya dice que ve el mundo de manera diferente, que los oídos nos engañan a todos, que los sonidos llegan a nuestro cerebro antes que los ojos, pero que la vista es lo que realmente nos guía. Y dice que a partir de ese momento empieza a ver el mundo de otra manera. De ahí vienen esas colecciones como Los Caprichos, que tú recordabas, que son esas visiones de brujas, de incluso va metiendo personajes familiares para él. Es muy famoso el capricho número, creo recordar que es el 63, donde la duquesa de Alba protagoniza Volaverunt, donde unas brujas la están elevando a los cielos en una crítica de él hacia la propia duquesa de Alba, de la que había estado completamente enamorado. Es decir, se compone ahí una serie de elementos místicos en Goya a raíz de su sordera. Ve el mundo de otra manera. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad, Raúl? Vamos a cambiar de tercio. Y vamos a fijarnos en esta persona, Franz Joseph Gall. Nacido en Alemania en 1758, fallecido en París en 1828, curiosamente, el mismo año que fallece Goya. Él fue el precursor de una disciplina llamada frenología. La frenología es una disciplina, fue él quien la desarrolló, quien sentó los principios, que dice que se puede predecir determinadas patologías mentales a raíz de las dimensiones del cráneo, de distintas medidas del cráneo. Por lo tanto, él iba trabajando en instituciones psiquiátricas, tomando medidas de personas, de sus cráneos, para establecer correlaciones con sus pacientes y tratar de prever o de predecir si sus pacientes podían ser víctimas de alguna patología psiquiátrica. ¿Qué ocurre? Que hubo doctores que al hilo de los trabajos de Franz Joseph Gall dijeron: ostras, si la frenología puede predecir posibles patologías mentales, ¿podría predecir la genialidad? ¿Se podrían establecer correlaciones entre genios y niños o jóvenes para predecir su posible genialidad? Por lo tanto, a partir de ese momento, los cráneos de genios en Europa fueron un bien muy codiciado, fueron un bien muy preciado. Realmente, el cráneo de Goya no sabemos lo que realmente ocurre,
entre 1828, que él fallece, y 1888, que se abre su cripta. Realmente no sabemos lo que ocurre, pero sí que es cierto que coincide con el ascenso de esa disciplina, la frenología, y esa rama que pretendía predecir la genialidad. Por lo tanto, es posible que la profanación de la tumba de Goya tuviera que ver con estudiosos de la frenología en predecir esa capacidad. Es absolutamente posible. Pero es que además no fue la única figura relevante de la época cuyos cráneos, que había auténticas colecciones de cráneos por parte de frenólogos, no fue la única figura famosa de la época cuyos cráneos han tenido historias extravagantes o historias curiosas. El propio Mozart, el cráneo del propio Mozart, también ha sufrido un periplo a través del cual es muy posible que médicos frenólogos pues trataran de analizarlo para predecir esa genialidad. O el de Haydn, o incluso el de Beethoven. Incluso el de Beethoven. Es decir, que el misterio de la cabeza de Goya puede estar envuelto y hay muchos visos de que esté relacionado con la disciplina de la frenología. La realidad, Raúl, es que a día de hoy Goya está enterrado en Madrid, Goya está enterrado en la ermita de San Antonio de la Florida, que estoy seguro que alguna de las personas aquí presentes ha visitado. Es una ermita cuyos techos y bóveda está pintado por el propio Goya, donde desarrolla la escena del milagro de San Antonio de Padua, que resucita a un muerto para declarar en un juicio. Y allí está enterrado él. Si vais a visitarla o si tenéis la oportunidad, os explicarán que a los pies del presbiterio, del pequeño altar que hay, está la lápida donde descansan los restos de Goya, junto a ese segundo cadáver de Burdeos y sin cabeza todavía. Por lo tanto, es un misterio todavía sin resolver, Raúl. Cadáver que tampoco se sabe la identidad, no se sabe a quién pertenecía. Sí, sí que se sabe, sí que se sabe. Hay registros en los que en Francia, una vez Fernando VII restauró el absolutismo, la monarquía absolutista, y se produjo esa represión a los liberales y a los pensadores afrancesados, a esos defensores de los principios de la Ilustración que trajo la Francia de la época, muchos de ellos emigraron a la propia Francia. Y Burdeos era un lugar de reunión de esos exiliados españoles. Muchos de ellos fueron allí. El cementerio de la Châtresse en Burdeos, las lápidas están llenas de apellidos españoles, porque bueno, parece ser que todavía hay muchos descendientes de aquellos españoles que se exiliaron en Burdeos. Esos españoles, pues, se exiliaron en las condiciones más diversas. Había desde industriales, banqueros, etcétera, que emigraron con una cierta fortuna para poder hacer una vida pues lo más holgada posible, pero hubo mucha gente que emigró con lo opuesto. El propio Goya, por una serie de circunstancias, en Burdeos vive casi en la pobreza. Vive apenas de la pensión real que recibe como pintor de cámara jubilado. Pero todos sus bienes, Goya había sido millonario en vida, todos sus bienes ya han pasado a manos de su hijo Javier. Por lo tanto, se establece una serie de relaciones entre los españoles que viven allí en Burdeos, aquellos que tienen más posibilidades y aquellos que tienen menos. Y más allá de la manutención diaria o los lugares donde pueden alojarse, las casas, uno de los caballos de batalla económicos con el que se encontraban esos españoles era dónde iban a ser enterrados. Por lo tanto, los exiliados con un poquito más de potencial económico se dedicaban a alquilar criptas y que varias de esas personas con menos posibilidades pudieran ser enterradas juntas. Goya está enterrado con Martín Miguel de Goicoechea, que era su consuegro. Era el padre de la esposa de su hijo Javier, que fallece 3 años antes y es el primer ocupante de esa cripta. Cuando en 1828 ya la ocupa Goya, es cuando esa serie de amigos con mayores posibilidades económicas sitúan ese monolito para recordar que ahí está enterrado Goya. Monolito, por cierto, que el Ayuntamiento de Burdeos ya regaló hace años al Ayuntamiento de Zaragoza y lo podemos ver en la Plaza del Pilar, el original. ¿Sí? Luis, es verdad. Lo conoces, ¿verdad, Luis? Luis lo puede... Es cierto que hasta hace, bueno, un año prácticamente, yo veía ese
es como un cenotafio, ¿no? Sí, sí, es un cenotafio que coronaba la cripta donde estaba. Y parece que sea como un buzón de piedra, así Eso es. estéticamente, ¿no? Tiene la forma de un buzón hasta que antiguo. me comentaron que no. O sea, Nacho Navarro me dijo, no, lo que estás viendo ahí es el cenotafio de Goya. Y yo, pero ¿cómo es posible? ¿Cuántas veces he pasado por aquí? Claro. Y nunca me he parado a verlo, ¿no? Vamos con un último misterio con la cabeza de Goya, si me permitís, Adelante. y si me permiten el resto de los dos compañeros. Fijaos en este cuadro. Este cuadro, que representa un cráneo, es donado por Hilarión Jimeno, un coleccionista de arte, de antigüedades. Es donado en 1928 al Museo de Zaragoza. Ese cuadro se llama Cráneo de Goya y está pintado por un pintor llamado Dionisio Fierros en 1849. Es muy curioso, el Museo de Zaragoza lo cataloga enseguida, primero por la fecha, 1849, pero sobre todo por las inscripciones que hay en el reverso. En el reverso vemos aquí que hay una firma, lo podemos ver aquí, y no se lee muy bien, pero he preparado, bajo de esa firma pone Marqués de San Adrián, número 4, cráneo de Goya pintado por Fierros. Fierros era un pintor cuyo mecenas era el Marqués de San Adrián. Dicho Marqués de San Adrián, gran amigo de Goya, que Goya además lo retrata al sexto Marqués de San Adrián. El Museo de Zaragoza cataloga ese cuadro y en la web del Museo de Zaragoza, a día de hoy, podemos ver lo siguiente. Anverso del lienzo, en el ángulo inferior izquierdo, la firma de Fierros, 1849. En el dorso del cuadro sobre el bastidor, en el travesaño superior, una etiqueta en papel que pone Marqués de San Adrián. Y debajo, la firma del propio Marqués de San Adrián, letra fina, inclinada hacia la derecha, estilizada en sus rasgos. En el dorso del cuadro sobre el bastidor, una numeración, el número 4, porque pertenecía pues, a su colección particular, y trazada posteriormente también en el reverso del cuadro, con la letra del Marqués de San Adrián, cráneo de Goya pintado por Fierros. Recordamos, pintado en 1840, fechado en 1849 en el propio cuadro. El Marqués de San Adrián, José María Magallón y Armendáriz, gran amigo de Goya, este es el cuadro que Goya le pinta. Hay una curiosidad, el cuadro está fechado en 1849, firmado por detrás por el propio Marqués, numerado para su colección, pero es que el Marqués ha fallecido en 1845. Y el cuadro está pintado en 1849. Es decir, ¿qué ha ocurrido ahí? ¿Realmente el Marqués tuvo en su poder el cráneo de Goya? ¿Realmente Fierros llegó a pintarlo o pintó un cráneo desconocido? Una de las teorías es que el frenólogo que pudo obtener el cráneo de Goya, y eso en la novela, en La última mirada de Goya, se dejan caer esas pistas, es una persona muy reconocida en Europa, a la que tampoco le interesa que todo el mundo sepa que él tiene el cráneo de determinados personajes. Quiere desviar la atención. Y una forma de desviar la atención, en connivencia con el Marqués de San Adrián, es generar este trampantojo, generar este engaño y que la pista del cráneo sea todavía mucho más difícil de seguir. Bueno, fantástico, fabuloso, ¿no? Gracias. Es impresionante, Javier. Bueno, la verdad es que ahí está, ¿no? Es leyenda viva, realmente, ¿no? No sabemos si este personaje, este gran amigo de Goya, tuvo en sus manos el que fuera su cráneo, ¿no? Es uno de los misterios que nos trae el arte, como muchísimos más, y que en este caso nos adentra, podríamos decir, en el tema de la pintura, pero ahora mi compañero Luis, con Luis Antonio Muñoz, pues nos va a adentrar en ese misterio también que muchas veces la música esconde, ¿no? Sí, podemos, perdón, hablar un poco de cómo, sí, cómo los pintores muchas veces son inspirados. Sí, es verdad. De hecho, te lo quería comentar, el tema de la inspiración, porque muchas veces vemos cuadros, y a mí me llama poderosamente la atención el tema de Goya, como muchos cuadros en esa serie de Las Brujas, es decir, no pudiera estar inspirado por algo ajeno a este mundo terrenal. Es decir, que algo espiritual, algo esotérico, algo sobrenatural, inspirara a algunos de estos pintores.
En el caso de Goya, Raúl, evidentemente. Es decir, él además, una vez dona a su hijo Javier en vida... Ese cambio de estilo tan radical, ¿no? Claro, pero porque cambió de estilo de vida realmente. Es decir, él pasa de ser un pintor de corte con su peluca blanca, su cara empolvada y su lunar pintado, a ser una persona pues con un abrigo raído, unos guantes, unos mitones sin dedos, y tratando de relacionarse con el mayor número de personas posibles con las que jamás se había relacionado. Artistas de circo, personas del pueblo llano, otros exiliados y, por supuesto, personas que, ante la gravedad de la situación de España después de la Guerra de Independencia, después de esa restauración borbónica, en España se pasa hambre, hay mucha penuria, y mucha gente recurre a lo esotérico, a la búsqueda de cierta esperanza en el más allá. Y todo eso le influye a él a la hora de pintar sus aquelarres, sus machos cabríos, porque esos rituales existían en esa España. Pero no solo él. Y Dalí, por ejemplo. Dalí, él reconoce que sus creaciones vienen de sus ensoñaciones, vienen de su subconsciente, es decir, esos relojes derretidos, ¿no? Esas horas muertas que él llama, o el milagro de San Antonio, esos caballos, esos elefantes con las patas desmesuradamente largas y finas. Todo viene de sus ensoñaciones, viene de su subconsciente. El propio Miró también lo reconoció así, es decir, que las formas que él pintaba venían de sus sueños, de sus momentos donde él meditaba, donde él miraba interiormente hacia esa introspectiva dentro de sí mismo, y así lo refleja en sus cuadros. De hecho, Javier, los cuadros al final son ventanas del alma del propio pintor, ¿no? Y, por ejemplo, me viene a la mente Edvard Munch, ¿no? Es el grito, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay muchísimos cuadros que están impregnados de alguna forma con ese sentimiento, con esa sensibilidad del propio pintor, y que a veces delante de ellos nos genera algún tipo de angustia o de desesperanza, ¿no? O de inquietud, ¿no? Precursora de todo esto y olvidada por la historia, Hilma af Klint, pintora sueca de finales del siglo XIX. Ella fue la precursora del arte abstracto, es decir, el propio Kandinsky reconoció que estaba influenciado por ella. Y parece un cuadro sencillo. ¿Lo conocíais la historia de Hilma? Y parece un cuadro sencillo a priori, ¿no? Los colores del arco iris, al final está el triángulo. Probablemente quizá lo podamos ver sencillo a día de hoy con todo el feedback que tenemos, pero pongámonos en 1870, 1875, presentar este tipo de obras fue algo completamente... Esta obra, por cierto, se encuentra en el Guggenheim en Bilbao y, bueno, pues fue algo realmente novedoso. Es decir, que los pintores, los pintores siempre han tenido una inspiración desde la introspección, desde sus pensamientos, desde sus ensoñaciones, y en el caso de Hilma o en el caso de Goya, incluso con el contacto con personas, con mediums, con personas relacionadas con el mundo esotérico. La propia Hilma, entiendo que los compañeros seguro que conocen su historia mucho mejor que yo, fue medium, la propia Hilma. Así que nada. Sí, no, esto se puede trasladar, pues evidentemente, a los libros, eso es, a la pintura, como estamos viendo, a las esculturas y a la música. ¿No es así, Luis? Y vamos con ello, vamos a hablar de música, porque, fijaros, la primera imagen que hemos puesto hablaba de un grabado de Goya, ese grabado famoso en el que aparece, se dice que él, muy anciano, con unos bastones apoyado, un hombre que había pintado para reyes, para nobles, que había alcanzado la cima del éxito, se graba a sí mismo como un anciano y con simplemente dos palabras arriba que lo resumen todo. Arriba a la derecha de ese grabado pone «Aún aprendo». El aprendizaje es algo que al final nos acompaña toda nuestra vida y lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Con la cantidad de datos y curiosidades que nos acaba de contar Javier. Pero algo que también nos acompaña toda nuestra vida es la música. Luis Antonio Muñoz hace unos meses me decía, en el momento mismo en que se nos otorga la vida, cuando empezamos a vivir, cuando nuestro corazón comienza a latir, empezamos a ser música, empezamos a ser una percusión.
y la música, esa percusión, nos va a acompañar toda nuestra vida. Por eso, qué gran misterio el que vamos a contar aquí con Luis Antonio Muñoz, director de orquesta, locutor en Radio Nacional, escritor de Historia oculta de la música, de Homo Musicalis, La partitura de la reina. Siempre lo digo, nadie sabe más de música en habla hispana que esta persona que tenéis justo aquí y os lo va a demostrar. Vamos a... Y además es que si ponemos en la coctelera la música, sociedades secretas y espiritismo, nos sale un cóctel muy atractivo, ¿verdad? Pues eso es lo que vamos a hablar con Luis Antonio Muñoz. Luis, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bueno, pues estoy encantado de estar aquí. La verdad es que es un placer. Me salto los agradecimientos previos que todo el mundo ya ha hecho y me sumo también al agradecimiento al Ateneo, a ti personalmente y a toda la audiencia que ha dedicado este tiempo bonito y de calidad para venir a compartir, porque en el fondo estamos compartiendo. Así que un placer estar aquí. Esto de mezclar la música con el espiritismo, con las sociedades secretas, ¿de dónde ha salido? ¿Cómo se te ha ocurrido meter todo esto en la misma coctelera? Surge de un proceso personal que me lleva a pensar que la música es imposible desligarla de la humanidad en dos sentidos, especialmente en el sentido mágico. Entonces, de repente, como una especie de iluminación, vamos a decir, llego a la conclusión, digo, es que es imposible encontrar una sola sociedad en la que la música no tenga un papel específico y especial, sobre todo dentro del concepto de la magia. Y la magia en sus más amplias dimensiones, llamémosle religión o religiones, o llamémosle creencias en el más allá. Siempre desde la prehistoria la música ha estado cerca de esos rituales que probablemente se hacían en las cuevas, lugares simbólicos, lugares de iniciación, lugares donde se pintaban aquellos bisontes que iban a ser cazados al día siguiente, con lo cual había un acto mágico de aprehensión de ese animal y allí es donde se encontraron los primeros instrumentos musicales que conocemos ya como tecnología avanzada, esas flautas hechas con huesos de buitre o de animales similares, donde con unos pequeños agujeros se hacía vibrar el aire en su tubo. Y eso es una expresión de algo que probablemente era un proceso de humanización previo, que era hacer música con las piedras, hacer música con todo aquello que encontrabas, o ser tú mismo música en el momento en que al nacer lo que haces es emitir un sonido. Los niños cuando nacen emiten un sonido, ese era el sentido que yo te decía, ¿no? Esa conexión sonora es parte de la mayor parte de nacimientos de los universos en las diferentes religiones. El hálito como forma de expresión de sonido. Al principio era el verbo, se dice, ¿no? También, ¿no? La palabra, el concepto del sonido como parte de esa conexión con la magia. Y si hablamos de esa conexión, incluso a nivel del espiritismo, creo que hay un nombre que a mí me impactó mucho cuando leí Historia oculta de la música. De verdad, un libro fundamental. A mí me impactó muchísimo porque nunca había leído nada parecido y pensaba, ¿pero cuánto sabe este hombre de música? Y otro tema, ¿no? Está tachonado de artistas. Pero nos hablas de Rosemary Brown. ¿Quién fue esta señora y qué tiene que ver con el ámbito del espiritismo y su conexión musical? Bueno, Rosemary Brown es una mujer muy curiosa que aparece más o menos a mediados de los 60 en Inglaterra, entre 1965 y 1970 aproximadamente. Se convierte en un fenómeno y resulta que empieza a vender bastantes discos, cosa curiosa, porque ella dice tener muy pocos o escasos conocimientos musicales de música que aprendió cuando era niña. Y entonces es una persona que afirma, incluso en un programa famoso sobre misterio que se hacía, sobre misterio y otros temas, ¿no? Que era el programa de Kreskin en la BBC, lo que hace es afirmar que determinados compositores de la historia ella los ve, y no solo los ve, sino que se sientan a su lado y le dictan músicas. Le dictan músicas que en circunstancias normales ella no sería capaz de componer, porque estamos ante un fenómeno de una persona que sería rastreable, por ejemplo, si hubiera estudiado en un conservatorio y hubiera llegado a un nivel, vamos a decir, de conocimiento tan profundo de la armonía o de la melodía que la capacitara para poder hacer esto. Y no hay posibilidad de hacer este rastreo de esta persona, de tal manera que de una forma, vamos a decir, autodidacta o engañosa, porque son las dos únicas posibilidades,
y a día de hoy es imposible demostrarlo, pues ella afirma canalizar esas músicas de compositores tan diversos como Johann Sebastian Bach, como Franz Liszt, como que se le aparece además en esa imagen arquetípica vestido de negro con el pelo largo, ¿no? Que es casi fantasmagórica, ¿no? Esa imagen un poco que todos tenemos de Franz Liszt, ¿no? Y este fenómeno de esta mujer, de Rosemary Brown, pues tiene ese alcance social durante una serie de años que implica que la gente se interesa, generando además una polémica muy interesante, porque claro, ¿qué le decimos a la SGAE? ¿Quién es el autor de estas músicas, ¿no? Y quién las cobra también, ¿no? Entonces surge este fenómeno tan interesante dentro del mundo del espiritismo que recoge un poco, por un lado esa tradición, pero por otro lado también la importancia de los mass media a la hora de difundir todos estos temas, que es un poco de lo que estamos hablando. Tal y como lo estabas citando, estaba recordando una charla del grupo EPTA, allá por el 2011, que era de Pablo Villarrubia, que está ahí sentado, donde hablaba de Che Arigo. No sé si lo conocéis, pero bueno, es uno de estos personajes considerado como los cirujanos psíquicos, ¿no? Que eran poseídos por pues, un médico, ¿no? Un doctor de años atrás, que le hacía realizar ciertas operaciones, pero bueno, los vídeos son súper desagradables, ¿no? Y me acuerdo que me hacía mucha gracia los comentarios que hacía Pablo. Es decir, que vemos que es como si desde el otro lado, que luego nos hablará Aldo de esto, hubiese ciertas entidades talentosas que dicen, mira, yo no quiero que mi talento se deje de escuchar, como es el caso de la música. Y vemos casos como este, ¿no? Sí, sí. Ya sabes que yo estoy en el lado del escepticismo respetuoso y buscador, ¿no? Porque todos queremos buscar esas verdades, ¿no? Y en este caso, con este fenómeno de Rosemary Brown surgen ciertas preguntas, ¿no? O sea, ¿qué es el tiempo para estos espíritus? Porque digo yo, si Mozart o Chopin siguen componiendo su música después de que han existido los Beatles, ¿en qué medida alguien podría, o ya no solo los Beatles, sino, por ejemplo, pues todo lo que son los compositores posteriores que componían música atonal o música, vamos a decir, en otros lenguajes, ¿no? O sea, ¿en qué medida se produce una especie como de pausa dentro del tiempo-espacio y que una persona o su manifestación como espíritu no sea capaz de evolucionar creando músicas con nuevos lenguajes, ¿no? O sea, yo me imagino que si Mozart hubiera escuchado el reggaetón, pues probablemente, seguramente seguiría haciendo lo mismo si tuviera que elegir. Pero claro, ¿en qué medida otros compositores como Sostakovich, por ejemplo, o Prokofiev, no habrían influido en él? Y Mozart seguro que era un grandísimo jugador, lo estábamos compartiendo antes con Antonio Piñero, ¿no? Que la música en todos los idiomas, menos en español, que se dice tocar música, en inglés se dice jugar música, en francés se dice jugar música y en alemán se dice jugar música, Spiel. Qué curioso, qué interesante. Luis, otro de los temas que tratas en tu obra es la relación entre los templarios, la música y un asunto en el que tú eres experto, eres un sabueso de las partituras medievales y sobre todo de los mensajes ocultos en las partituras. ¿Qué relación existe entre los templarios, la música y esos códigos ocultos? Bueno, lo primero es decir que el libro Historia oculta de la música tiene temas tan variados como el espiritismo, la geometría sagrada o precisamente esto que es algo que a mí me llena de alegría poder decir, y es que me he permitido poder rescatar dos antífonas templarias que estaban en una regla del Temple. Desde el siglo XIII nadie había grabado esta música y nadie había rescatado esta música. Entonces, curiosamente, consultando uno de esos manuscritos, que además tiene un misterio, y es que esa regla del Temple, que estaba editada, creo que era una editorial valenciana que se llama Grial, la que editó el facsímil, se hizo con el microfilm, porque el original de esa regla templaria alguien la robó, igual que la cabeza de Goya, y no sabemos dónde está. El caso es que de ese manuscrito, que es la partitura que veis a la izquierda, de las pantallas, yo hice la versión de la derecha, que es esa antífona dedicada a Santo Teobaldo, y el manuscrito, como veis, es el MSH 111, que estaba en la biblioteca de Dijon. Lo bonito de esta investigación es que los propios bibliotecarios me mandaron ese archivo sacado del microfilm y pude trabajar para rescatarlo. Incluso lo podemos escuchar cuando quieras. Vamos a escucharlo ahora, pero antes, ¿qué es eso de una antífona? Porque yo creo que sí, la mayoría nos hemos quedado perfecto. ojipláticos, ¿no? Bueno, antífona significa
antífonos, o sea, antes del sonido. Las antífonas se hacían en determinados pasajes en la liturgia que implicaban que, por ejemplo, veis que pone ad Magnificat. Quiere decir que cuando se interpretaba el Magnificat, que es un himno muy famoso, la antífona se hacía antes y después, en el mismo modo en el que se hacía el Magnificat específico que se iba a cantar. Por eso es todo lo que viene en abreviaturas. Sí, aunque no lo creáis, la primera parte de esa partitura es esta segunda partitura de la derecha. Y la labor del musicólogo es rescatar esa partitura y transformarla, vamos a decirlo así, para que un músico contemporáneo lo pueda leer. Y os he traído un ejemplo para que podamos escuchar un poco, que creo que empezará a sonar ahora. Debería. Si no, tú cantas muy bien, ¿eh? Vale. O sea, que a una mala podemos hacerlo. Beatus virte o baldus, prosapia nobili edutus, cum puerile tenere tetatem, cunctis uius seculi, spretis divitis, pauper Christum pauperem secutus est. Bueno, ya está. Improvisado. Agradecidos todos de que haya fallado la tecnología. Y esto por la mañana, así, sin madre mía. ¿Qué nos quieren decir los templarios con esto? O sea, Bueno, ¿esto de qué va? La cuestión es que hay también mucha literatura alrededor del mundo del templarismo y hay mucha literatura que verdaderamente, a mi modo de ver, no aporta pruebas documentales de ese esoterismo asociado a la Orden del Temple. Es verdad que tuvieron mucha influencia de Oriente, pero en un sentido musicológico, lo único que podemos llegar a decir es que los templarios siguieron haciendo una música, pero bajo el entorno de otras iglesias que no eran estrictamente la iglesia romana. Hay un ritual de lo que es el Santo Sepulcro que implicaba unos usos diferenciados sobre lo que era la interpretación. Y aquí hay escuelas de música antigua que lo que plantean es que ante un canto llano hecho de una forma escolástica, vamos a decir, tradicional, probablemente los templarios, sobre todo, no los caballeros, porque los caballeros no cantaban, sino los que hacían los rituales dentro de lo que era la orden, que no dejan de ser rituales de la iglesia primitiva, implicaban una música que sí que se debió ver influenciada por las prácticas orientales y sonidos un poco no tan, vamos a decir, tan clásicos como estos discos de gregoriano que todos conocemos o de canto llano, sino que probablemente incluyeran o instrumentos o formas polifónicas que implicaban que esa línea simple que veis ahí escrita se adornaba con muchas cosas, ¿no? Yo creo que todos, cuando pensamos en la música, sobre todo en la música clásica, los dos personajes que nos vienen a la cabeza son Mozart y Beethoven, ¿no? Y es curioso porque ellos se conocieron, tuvieron un encuentro, ¿no? A mí siempre me llama la atención esa historia que nos cuenta cómo Mozart ya estaba bastante cansado de escuchar pues, esos niños prodigio que le iban a tocar, ¿no? Y bueno, pues ya uno más. Y uno de ellos fue Beethoven. Así que Mozart escuchó a Beethoven siendo un niño y Beethoven empezó a tocar una de las obras de Mozart y Mozart le paró y le dijo: haz algo diferente, eso ya lo sé yo, hazme algo distinto. Y lo que tocó ese Beethoven fue tan impresionante que Mozart le dijo: tú serás alguien dentro de la música. Y vaya si lo fue. Mozart, qué personaje, ¿no? Relacionado además con uno de los asuntos que siempre ha orbitado el mundo del misterio, que es la masonería. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues es uno de los campos en los que poco a poco, con años, voy especializándome y voy aprendiendo cada día que pasa. Lo más obvio, cercano a la idea de la masonería y la música, es citar a Mozart porque es el que todos conocemos. Pero una de las partes de historia oculta de la música se centraba precisamente en mostrar aquello que no es tan conocido. Si os digo compositores como Franz Liszt, por ejemplo, compositores que han sido masones, o Jean Sibelius, compositores que han sido masones y que no se conocen
esas partes de las biografías específicas. De hecho, cuando yo aprendí música, nos contaban, bueno, pues Sibelius nació en no sé dónde, Franz Liszt nació en no sé dónde, era un grandísimo pianista. Y siempre hay una tendencia, pasa también con los pintores, a neutralizar, vamos a decir así, sus biografías. No creen en nada, no pasan nada, no tienen necesidades específicas biológicas, parece que son como esculturas vivas y nos quedamos más con el genio que con la persona. En este caso, en el caso de la masonería, pues también me permití rescatar, por ejemplo, esta partitura que tenéis aquí, que es parte del cuaderno que Jan Sibelius compone para la primera logia que se funda en Finlandia después de la dominación rusa, de la Dieta de Porvoo. Esta música, que se conoce como música religiosa, entre comillas, es el Opus 113 y se estrenó en España gracias a que pude hacer esta reconstrucción de todas las fuentes diferentes que había para hacer o escuchar esa música que Jan Sibelius, que fue miembro de esa primera logia fundadora, creó para los rituales de esa primera logia, que es la Suomi número 1. En ese caso, lo que tenemos que entender es que la música para la masonería tiene un alcance que, por un lado, conecta con la idea de que Dios, o el gran arquitecto del universo, como ellos le llaman, es armonía, y todo lo que existe es una expresión de ese carácter armónico que se representa a través de la música, y una de las partes de cualquier logia importantes es lo que se llama la columna de armonía. En algunos ritos masónicos la música se utiliza como forma de acompañar los rituales que se producen en las tenidas. Y esa idea de acompañamiento, pero no es un acompañamiento de adorno, es un acompañamiento profundo, es lo que permite que el ejercicio de las tenidas en la masonería se puedan hacer con un aspecto de mayor profundidad. No sé si... Vamos a ver si se puede escuchar un fragmento en este caso, porque esto no lo voy a poder cantar, ya os lo digo yo. Seguro. Si no nos puedes dirigir, que aquí somos muchos, si tú eres director de orquesta. En cabina lo pueden mirar, porque estaba... Mientras trabajan en ello, hablabas de la armonía divina, ¿no? De que Dios es armonía. Y una cosa que tú cuentas en tus obras es como soy Dios, se lee y se pronuncia igual al revés, ¿no? Sí, es que es una curiosidad, además me la contó... mira, aquí lo está tenemos. sonando. Un poquito más alto, ¿puedes? Claro, nos podemos imaginar las deambulaciones en una logia, que son una de las partes del ritual, y hasta ahí puedo leer, se realizan con una música, en este caso ceremonial, que tiene un contexto, y es que Sibelius compone esta música para ser interpretada en un armonio, que es un instrumento con pedales, como una máquina de coser, donde tú vas dando de forma mecánica el aire, vas tocando esta música, que es lo que acompaña esos primeros movimientos dentro de una apertura de la logia. De eso, Abaus Hymni significa, en finés, himno de apertura de la logia, que es el concepto de cuando una logia empieza sus trabajos. Hay que abrir esa logia y se produce gracias a la música. Bueno, era un ejemplo para que lo pudiéramos escuchar. Muy interesante. Es verdad que era difícil de cantar. Sí, era complicado, difícil. eso era complicado. Y el órgano portátil no lo llevo encima, como se dice. Sí. Termina de contarnos esto de lo de Soy Dios, que se lee igualmente al revés, y vamos con esto que es una a la gente le va a anécdota, encantar. El tema de Soy Dios es un amigo, un músico que tengo, que me cuenta una anécdota. Dice, mira, estábamos en un estudio de grabación y entonces... Hay un móvil por ahí. No, lo incorporamos, si no, le sacamos aquí. No, decía que Soy Dios, si os dais cuenta, es un palíndromo, se lee igual de derecha a izquierda, pero es que además se pronuncia igual de derecha a izquierda. Entonces yo en el canal de YouTube hice la prueba, grabé Soy Dios con mi voz, le di la vuelta y efectivamente suena Soy Dios. Y eso se dio cuenta un amigo que estaban en un estudio antiguo de grabación analógico donde empezaron a escuchar una cinta al revés, rebobinando, y se oía este típico sonido de... Y de repente, en medio de todo ese berenjenal, se oye... ¡Soy Dios! Y entonces, claro, entraron en pánico, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Quién ha hablado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y entonces nadie, en ese momento, se dieron cuenta de que la forma de onda de Soy Dios es, a su vez, palindrómica, podríamos decir, y si la proyectas de forma invertida, y aquí no hablamos de mensaje satánico porque estaría hablando esta mañana, pues de repente se escucha igual que se oye en la otra dirección. Vamos a acabar con la guinda del pastel.
yo sé que muchas veces te insisto con esta obra porque unimos la pintura con la música. Ahí hay una persona, ¿no?, que tiene cara un poco de inquietante, ¿no?, de esto que si te miran así dices, no le mires a los ojos, no le mires a los ojos, ¿no? Y debajo hay una partitura. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, este es un cuadro de Peter van Laer que representa el laboratorio de un alquimista y que recoge toda la tradición que provenía de la Edad Media, especialmente del Fausto, y sobre todo del Fausto de Marlowe, que no es el Fausto de Goethe, sino que recoge toda la tradición hermético-alquímica a través de los símbolos que aparecen en ese cuadro. Y entonces, yo que en el libro dediqué un capítulo a la relación entre música y alquimia, pues cuando estuvimos hablando empecé a vislumbrar todos estos símbolos y nos encontramos, gracias a aquella intervención que hicimos, con que esa partitura tiene a su vez una capacidad de poderse realizar. Es otro de esos ejemplos en los que me he atrevido a hacer una transcripción para sacar esa música que, como hablábamos, es un código visual. La música en el siglo XVI, XV, XVII no existían grabaciones, por lo tanto era un concepto con un cierto grado de imperfección, entre comillas, podríamos decir. ¿Cuál era su imperfección? Que un papel representa una idea, pero nunca representa el caso específico concreto del sonido, porque no se podía grabar. Pero tiene la magia que comentábamos, que cuando la tocas o la cantas una vez, como lo que he hecho yo hoy con vosotros, esa magia se pierde en el tiempo. Bueno, ahora está grabadas las cosas y quedan ahí, ¿no? Y todo queda un poco de alguna manera. Pero en el siglo XVII eso no existía. Imaginaos la sensación que tenían de perder ese bien que era hacer una pieza en alabanza de Dios y que quedara ahí reverberando en las piedras, pero se perdiera. Y esta partitura que tenemos aquí es, en este ritual que se supone que ha realizado este alquimista principiante, que tiene esa cara de miedo, de hecho se sabe o se piensa que podría ser un propio retrato o autorretrato de Peter van Laer, hace un juego consigo mismo y consigue retratar unas manos que casi no se ven aquí en el cuadro, que aparecen con unas uñas rojas, que están fuera de campo, están en el fuera de campo de lo que es la imagen. Con unas garras. Con unas garras, y se supone que alguien ha estado jugando a ver si conectaba con el diablo y el juego le ha salido bien. Y entonces, en la partitura que aparece debajo, lo que pone es Peter van Laer, Canon A3, y debajo pone Il diavolo non burla, que significa el diablo no hace bromas, como diciendo, no juegues con él, que te puede pasar lo que le ha pasado al autor de este cuadro, o en este caso al personaje que ha creado. Y entonces, bueno, lo que hice fue hacer una transcripción y poderla grabar, y podemos intentar escucharla también de la misma forma. Pero, o sea, ¿hay posibilidad entonces de con esto invocar al diablo? ¿Pueden pasar cosas? Hombre, espero que no. Espero que no se nos quede la misma cara que tiene este pobre hombre en el cuadro, ¿no? Por lo menos a nosotros los que estamos aquí arriba. Hay un exorcista en la sala, así que no hay problema. Entonces ya está, lo tenemos todo controlado. Vale. A ver si... Ahora sale el sonido, después. Este eres tú. Ese soy yo, sí. Es un canon, esa es la partitura, la primera voz, y ahora se canta la melodía y la segunda voz entra en esta segunda entrada. Se suma una segunda voz. ¿Puedes poner un poquito más alto, si puedes, por favor? Esta es la composición, es una composición sencilla, como veis, pero que implica ese desarrollo de lo que supone un acto, vamos a decir, simbólico, que por un lado nos da un mensaje en el propio cuadro, que es no juguéis con esto, y por otro lado pertenece a toda esa tradición de música enigmática que provenía desde la Edad Media y que utilizaba el ars combinatoria como la forma de jugar con los sonidos y crear
juegos intelectuales que llevan incluso al propio Bach a regalarle partituras al rey de Prusia con códigos secretos y ocultos, y le dice quaerendo invenietis, el que busca encuentra. Pues yo creo que todos hemos encontrado contigo aquí, con la cantidad de cosas que nos has contado, con tu sabiduría, así que fuerte aplauso para Luis Antonio Muñoz. Gracias. Gracias. Ahora se entiende, ¿no? Porque siempre digo, es que nadie sabe más de música que este hombre, es que sí. es una barbaridad, ¿no? Raúl. Bueno, pues hemos hablado de misterio en pinturas, hemos comentado misterio en la música y tenemos, y qué mejor forma que cerrar esta mesa con uno de los mayores especialistas, uno de los mejores divulgadores, escritores, como es Aldo Linares, ¿no? Desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista esotérico. Autor de 2 magníficos libros, Cuando lo sugerente se hace evidente y El libro de los ojos abiertos. Colaborador en muchísimos programas, en prensa escrita, en televisión, en Cuarto Milenio. Y bueno, qué mejor que tenerlo aquí para que nos dé luz sobre esos misterios que al final yo creo que redondean un poco la mesa, ¿no? Porque el misterio está presente en todos los lados, ¿no? De hecho, hace poco yo daba una charla aquí en el Ateneo sobre cuadros malditos, ¿no? Es decir, hay libros malditos, hay esculturas, hay arquitectura. Toda el arte está impregnada de alguna forma en ese sentido, ¿no? Cuando paseas por el cementerio, pues te encuentras alguna escultura, ¿no?, que llama la atención. Arquitectura, por supuesto, ¿no? Nos viene a la mente, por ejemplo, la Sagrada Familia, ¿no? Ese halo de misterio que envuelve también ese edificio, ¿no?, como muchos más. Entonces, sí que me gustaría, Aldo, que nos trasladaras de alguna forma a lo que yo considero lo que es la teoría de la impregnación. Es decir, hay muchos cuadros, libros, que han sido escritos, que han sido pintados, donde el autor plasma de alguna forma esa sensibilidad, esa expresividad. Por ejemplo, me viene a la mente El hombre angustiado, donde incluso ese cuadro fue pintado con la propia sangre del propio autor, ¿no?, y posteriormente se suicidó, ¿no? Es decir, entonces, ¿hasta qué punto eso se da en muchas obras? Y sobre todo también, no únicamente en música clásica principalmente, ¿no?, como hemos visto, en Mozart, Beethoven, Haydn, sino incluso en grupos contemporáneos, es decir, grupos que muchas veces son desconocidos para el gran público, pero que transmiten, que trasladan un mensaje espiritual, un mensaje sobrenatural y que a veces no sabemos captar, ¿no? Eso es así, entiendo. Sí, sí. Primero quería agradecer a Luis, a Raúl, al Ateneo en todo su esplendor. Gracias, señora directora, por permitirnos estar aquí, sobre todo porque es fantástico tener un lugar donde la cultura está viva. Sabéis, los Ateneos, curiosamente ligados en gran modo a la cultura masónica, son instrumentos vivos de transmisión y de comunicación. Y de lo que están hablando mis compañeros, están hablando de comunicación, básicamente. Cuando me preguntas lo de la impregnación, es que realmente todo el arte está impregnado porque no dejamos de ser una voz con distintos matices. Y el artista, el creador, el inspirado, el alumbrado, el deslumbrado, es eso. Y yo he traído 7, adrede 7 ejemplos a modo de vídeo, para que podáis un poco ver, y curiosamente me encanta, igual me separo un poquito el micro para que no acople, para que veáis que curiosamente la pintura con lo que ha expuesto Luis Antonio, o sea, Javier y Luis Antonio, pues se mezclan en la música de hoy. ¿Por qué? Porque la música de hoy está completamente impregnada, no solamente de este lenguaje audiovisual, sino está impregnada de... curioso, una llamada de ultratumba. Luis Antonio. Sí. Pues, sabéis, la música de hoy y el arte de hoy está completamente impregnado de muchas formas, de esos multirrecursos que hacen que una pequeña palabra se convierta en un símbolo arropado de colores, arropado de pensamiento, arropado de sonido. Es decir, nos hemos convertido en obras de arte andantes y también en espectáculos andantes, que siempre hago la separación entre lo que es espectáculo y arte, ¿no? Creo que hay un ligero matiz ahí que va unido, ¿no? Pero hay un ligero matiz diferencial en algunas cosas. Entonces,
vivimos tiempos en los cuales, en los grupos de hoy, nunca mejor dicho, se permite tener esa síntesis para luego ofrecer algo, ¿no? Porque vivimos tiempos en los cuales el misterio, que todo es misterio, se ha convertido en una cuestión de no de creer, sino más bien de sentir. Y qué mejor herramienta para poder sentir que lo que tenemos. Entonces, si me permites, y apelando al todopoderoso Jesús que está allí en la mesa de... Vamos a poner un primer vídeo, ¿vale? Que vamos a poner pequeños trocitos, simplemente para que veáis. Si se puede, yo creo que sí se puede. Que Jesús me va a echar una manita que me dijo sí. Y además es interesante porque, como vais a ver, no es solamente el sonido, es la imagen, es lo que está detrás. Y en ese de lo que está detrás hay, incluso diría que hasta una postura política, una postura sociológica y filosofía pura. Por ejemplo, esto que estáis viendo, esto es Purpa. Diréis, son cantos tibetanos. Sí, pero esto es interesante porque esto es parte de la tradición Bon, la tradición más antigua del Tíbet. Pero quienes lo hacen son rusos. Es Alexei Tegin. Diréis, ¿es un místico? No, es un fotógrafo y un artista que un buen día se topó con todo esto y que le cambió todo. ¿Por qué? Porque encontró que el sonido, esta vibración... Te atrapa. Sí, te atrapa. ¿Y qué ocurre? Esto es perfecto porque estamos en un salón de actos, pero como siempre decimos, ¿qué es un salón de actos? ¿Qué es una casa? Es una cueva tecnificada. Vivimos en las cuevas, son cuevas tecnificadas. Y esta voz, lo más primigenio, lo que tenemos dentro, sigue estando ahí. Fijaros lo que produce. Ese efecto túnel. Y Alexei Tegin, con este sonido, lo que él busca es expresar el nivel de la fuerza que ya nos lleva al chamanismo, nos lleva al paganismo más antiguo. Pero a día de hoy, esto es de hace nada, de hace nada. Entonces, fijaros cómo ya no es solamente la filosofía arcana del budismo, del Tíbet, no, es otra cosa, es ese tránsito por el cual un ruso que empezó con la fotografía, que empezó en los 80 haciendo cosas con post-punk y géneros así, pues va a este lado. ¿Por qué se empapa de todo esto? Porque hay algo que va mucho más atrás y que conecta con lo que vais a ver ahora en los vídeos. Porque si me permites, por ejemplo, Jesús, vamos al siguiente. Y este Aldo, por ejemplo, sí. No sé, a la gente, ¿no genera cierta inquietud? Claro. ¿No te genera cierto desgarro a la hora de escuchar Pero esto? ¿sabes por qué ocurre eso? Ocurre ese desgarro y ese punto porque nos lleva a algo clave, a los arquetipos. Nos lleva a lo más profundo de nosotros, a ese aparato en el cual no se trata de creer, sino de sentir. El misterio no es una cuestión de creer, es una cuestión de sentir. Cuando el misterio te coge en todas sus maneras, te lleva a su terreno. No pasa por tu aparataje de raciocinio, va algo más. Esto, por ejemplo, fijaros cómo empieza el sonido. Si podéis subir un poquito el volumen, por favor. Esa vibración. Fijaros, la vibración del sonido, que podría ser equiparable a las voces anteriores que hemos escuchado de Purpa. Y de repente aparece un cuerpecillo a lo lejos. Esto, si lo extrapolamos a cuentos, si lo extrapolamos a leyendas, es la idea del que está enfrente. Fijaros el agua, el simbolismo del agua que está en todo, asociado con hadas, asociado con lo paranormal, y de repente aparece alguien. Fijaros cómo va apareciendo, Anna von Hauswolf, hija de un famosísimo teclista que en la música noruega es como un dios, por decirlo de algún modo. Pero fijaros que Anna von Hauswolf no aparece de frente, aparece de espaldas. Todo esto tiene que ver con leyendas nórdicas, todo esto tiene que ver con saberes nórdicos. El bosque, fijaros cómo el bosque está, ¿qué tiene en el fondo? Es oscuridad. Todo nos está dando una serie de símbolos, una serie de matices en una canción que aparentemente pues tiene que ver con estos sonidos ahora de medio vanguardia que utilizan elementos de la música antigua, pero también de la música más moderna. Y fijaros lo que ocurre ahora. De repente Ana está así. Si podemos subir un pelín del volumen, por favor, un pelín. El bosque se convierte en color, fantástico. Ella desaparece. Y en teoría, el formato de canción tendría que decirnos que ahora vendría otra estrofa, vendría otro estribillo y continuaría, pero no. Lo que ocurre es que pasa algo. Llega una especie de silencio, el bosque está quieto. ¿Cuántas veces hemos visto en películas de misterio ese bosque quieto, inquietante? Y fijaros qué ocurre con el sonido.
Y fijaros porque ya va a acabar. Aparece Ana como un espíritu dado de espaldas mirando al horizonte, mirando al bosque. En las leyendas nórdicas esto es la búsqueda de la vida, el encuentro hacia esa vida. Pero fijaros, todo tiembla. ¿Por qué? Porque la física nos dice que la realidad que estamos viendo es constante movimiento, es un movimiento ordenado. Qué curioso, ¿verdad? Y de repente, como quien no quiere, aparece su rostro. Como en esas apariciones tintineantes de las que habla el espiritismo, de las que habla el mundo de las paraciencias, y ocurre. Y de repente, todo se disipa. Es curioso cómo todo esto impregna la cantidad de significados que están sueltos aquí. Pero esto tiene que ver con el mundo de los símbolos y de las señales. El símbolo y la señal están dispuestos para que tú los leas. Y una vez que los lees, te metes en algo más. Por eso, si queremos Jesús, pasamos al siguiente. Sí. Sí, más cerca. Ahí, vale. Pues en el siguiente vamos a hacer una cosa, porque pensaréis, vale, pero ¿y si esto está hablándonos de estas cosas y hemos hablado de espíritus? Pues vamos a hablar de espiritualidad. Pero, fijaros, ya aparece una espada en una mano, la espada en la mano abierta, el símbolo de la mano abierta, la espada aquí. Fijaros, esto es una persona muy especial que se llama Darkher. Y es muy interesante porque ella, Jane Maiven, es una inglesa que está asociada al mundo del heavy metal, del black metal, del doom metal, pero lo que hace no es eso. Y volvemos con sonidos así. ¿Escucháis los golpes? Si podemos subir un poquito el volumen, por favor. O sea, como un golpe de tambor que nos retrotrae el chamanismo nuevamente. Podríamos pensar en bosques nórdicos, pero no, es Inglaterra. Y ella de lo que habla es ella. Fijaros, la sacerdotisa, la bruja. Apenas se le ve el rostro. Anna von Hauswolf en el vídeo anterior estaba de espaldas, solamente se le ve al final. ¿Por qué? Porque esto de lo que nos está hablando, y ella lo dice, sus canciones cuando las construye en un estado de ensoñación. Mediumnidad, porque en el fondo mediumnidad, sensitividad, perdonadme, para mí son palabras que son un poco payasada, porque son procesos que tienen que ver con otra cosa. Generalmente la gente que dice medium, sensitivo, son pavorreales. Esto es otra cosa más profunda. Y esta mujer lo que plantea es que en ese estado de ensoñación compone estas canciones que tienen que ver con el alma y la espiritualidad. Te habla del alma como génesis creadora de todo, llámale espíritu, llámale conciencia, lo que quieras, pero que se conecta con algo mucho mayor. Y es interesante porque aquí, de lo que habla en sus letras y de lo que ella expone, dice que pasa por una experiencia personal en la cual ella es y no es. ¿Cuántos son y no son? ¿Cuántas veces Luis Antonio, cuando compone, sabe que es él, pero hay algo más que sale de él, que está enfrente de él? Cuando has hecho el libro, ¿cuántas veces te has dado cuenta que esa mano no te estaba respondiendo a tu lógica? Esos planos, ¿qué es la realidad? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el espacio? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué la idea del bosque? Porque siempre vamos a ese fondo nuestro. Si os parece, vamos a pasar al siguiente vídeo para hacer otro trocito, porque estoy haciendo unos saltos así, pero quiero que os empapéis un poquito de todo esto, y además porque el sonido es importante. Y porque podéis pensar, vale, estamos hablando de cosas en inglés y tal, pero nos vamos a ir a Argentina a un grupo absolutamente famoso, dioses en Latinoamérica, que son Soda Stereo. Pero Soda Stereo, yo tuve la suerte de ser amigo de Gustavo Cerati, el cantante, que ya está por esa cintura cósmica de ahí arriba, partió. Y esta canción, os voy a pedir que subáis un poquito el volumen, ¿vale? Esta canción se llama Remolinos. Entonces, os voy a pedir que estéis atentas y atentos a la letra, porque esta canción, en español, un grupo absolutamente famoso de masas, Gustavo en sus canciones soltaba mensajes que estaban por ahí, y la gente los cantaba. Ese es el poder probablemente de esa ocultura, de que estadios con miles y miles de personas estén cantando algo que tiene otro código. Fijaros. Una flor, matemática sagrada. Una flor, matemática sagrada. 2, dualidad. Otra flor, 3, perfección en matemática sagrada.
Un maestro. Una causa. Una causa, un efecto. El Kybalión, el espiritismo. ¿Quién sabrá el valor de tus deseos? ¿Quién sabrá el valor de tus deseos? ¿Quién sabrá? Gira el sol. Gira el sol, apariciones, ufología. Gira el mundo y luego ocurre. Gira Dios. Fijaros cómo todos los mensajes van ahí. Sigue diciendo. Energía. Misteriosa como este congreso. Resplandor. El aprendiz llega a la luz. Fijaros cómo todos los mensajes van sueltos por ahí. Y la gente está ahí. La idea chamánica, la idea de soltar todos estos mensajes como quien no quiere y envolverte. Otra flor. La flor, en el fondo, somos nosotros. Fijaros cómo están todos los juegos. Fijaros cómo a día de hoy ocurren estas cosas, aunque Gustavo ya estará viéndolo donde esté. Y si me permites, vamos a pasar otro más. Jesús, podemos pasar a otro, porque aquí nos vamos a ir a todo esto, pero aplicado al tan en primera persona que ya tocamos los terrenos de la magia, del magic, de Aleister Crowley, de la magia antigua de John Dee, personajes muy peculiares, pero en la electrónica. John Balance se hacía llamar un mago moderno, con un grupo clave que se llama Coil. Coil, este grupo estuvo muy marcado a lo largo de su vida con grupos como Throbbing Gristle, Psychic TV, la Iglesia de la Juventud Psíquica y todo esto. Y esta persona lo que hace aquí es decir que estaba imbuido de esa magia con K, el magic con K, que le envolvía de espíritus que le dotaban a través de la naturaleza y a través de, no me gusta la palabra, pero canalizaciones, que no tiene nada que ver con seres de luz ni esas invenciones de ahora, no, es otra historia. Pues él, bailando, se supone que conectaba con todo esto, pero fijaros, el agua está ahí. Mira el cielo, mira el cerebro, te hace pensar en cosas así. Se mete en el agua justamente con el sol que está cayendo y adora el sol que está cayendo. Como esa especie de simbolismo egipcio también. Pero hay algo muy interesante, porque John Balance, en todo este tiempo que hizo estas exploraciones, la hacía desde un punto de vista de la pansexualidad. Y pensaréis, investigó, llegaron a puntos interesantes. Pues sí, su música es muy peculiar, muy interesante. Escuchar los discos de Coil no es solamente esto. Hay partes que son muy aterradoras y otras que son ambient puro y duro. El ambient es una música que, como su término dice, es ambiental, que Brian Eno la expuso y mucha gente. Pero lo interesante de Coil es que pensaréis, ¿y qué pasó después? Pues que un buen día John Balance, bajando por su estudio, por las escaleras, se cae, se da un golpe en la cabeza y fallece. Esos sinsentidos que tiene el misterio, ¿no? Cuando se piensa que trascienden de una forma u otra, no, es tan extraño. Pero si buscáis en su música, en estos símbolos que encontráis, donde el paganismo era importante, donde el espiritismo en su vertiente más abierta, no hablo del kardecismo, no hablo del espiritualismo, no, hablo de algo mucho más potente, latía en todo esto. Porque se decía, y como hemos expuesto antes, ¿no? El ritmo y la melodía no son otras expresiones que nuestro latir, y la melodía es la ondulación del cuerpo. Cuando se baila, se está ondulando la melodía que el ritmo produce. Si queréis, pasamos al siguiente, que estoy haciéndolo aprovechando la velocidad, que ya quedan poquitos, y aprovechando que el Todopoderoso Jesús está en la cabina para poder hacer los tránsitos, os quiero llevar a otra cosa que es muy curiosa, porque aquí ya nos vamos al tecno. 4x4. Latido de corazón. 4x4. Esto, podéis pensar, esto es en un club de madrugada y tal y cual. Esto suena en clubes de madrugada, pero este es Svarog.
un ucraniano, Oleska Moroz, que lo que él propone es que a través de esta música repetitiva, que tiene que ver con el trance, la música repetitiva de los chamanes, de las disciplinas iniciáticas, no dista de esto. Y Sbarok tiene que ver con la mitología. Es un nombre que tiene relación con la mitología. Y él lo que expone, a través de todo esto, es que su sonido no te va a llevar a un estado alterado de conciencia. Te va a llevar a un estado ampliado, que es otra cosa. El estado alterado se produce cuando uno tiene una ingesta de hierbas X, Y, no sé, la ayahuasca, el San Pedro, el chuchuhuasi, todas estas cosas. Vale, pues eso es una cosa, pero el estado ampliado es otra historia. Fijaros aquí cómo la luz está en medio de una especie como de espiral. El símbolo está puesto ahí. Todo está como muy colado, las velas, los inciensos. ¿Qué te está diciendo Sbarok en todo esto? Fijaros nuevamente por qué la figura femenina se acerca. ¿Os habéis fijado que en varios de los vídeos siempre son figuras femeninas? Porque está la conexión de la madre tierra, de la esencia, digamos, de la creación que fue tapada por una masculinidad que intentó tapar todo esto. ¿Para qué? Para borrar resquicios de tradiciones iniciáticas mucho más antiguas, más potentes. Pero esto es tecno. Y si lo pusiésemos en la calle, la gente estaría haciendo así y diciendo, pues eso, fiestón y cosas así. Y sin embargo, Sbarok cuela todo esto. Pero es que hay algo más. En las frecuencias que él utiliza para sus canciones, como otro clave del techno que es Plastic Man, Richie Houghton, mete frecuencias que son frecuencias que alteran la percepción de la persona y que pueden producir determinados estados que conectan con el latido y que hacen que la persona se quede un poco así, desubicada. Lo hace con aparataje que está aplicado a trabajos médicos, pero porque lo que él busca es esto, digamos, esa especie de trance real en el baile. Y ese es Sbarok. Y un templo, los rosetones. ¿Por qué todo eso? Porque todos somos templos, porque todos somos sagrados. Y nos vamos al último. Nos vamos al último para no pasarnos, que creo que ya nos hemos pasado. Sí. Nos vamos al último, Jesús, y con esto vamos a sacar porque esto es un símbolo de todo lo final, ¿vale? Fijaros, en el último vamos a poner a un personaje armenio iraní, Armen Ra, con un teremín. Armen Ra es diseñador de joyas, es performer, es productor, pero el teremín, que es otra cosa que ondulación también, de esas ondas invisibles, de lo que no vemos. Pero es que el misterio es eso, no lo vemos. Cuando pensamos en que escribir un libro es modular lo que el pensamiento lleva, está la información, evidentemente igual en la música, pero hay un trabajo invisible que está ahí. ¿Qué es lo que mueve la mano para que el boli se enfrente a lo desconocido que es el folio en blanco? ¿Qué es lo que mueve la mano para que se acerque a las teclas, que todas son iguales aparentemente, pero el sonido está aquí y aquí? Y esto es lo mismo, esa ondulación del sonido hace que ocurra en alguien absolutamente andrógino como Armen Ra. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Pues que probablemente el arte en toda su dimensión sea un gran misterio porque habla de ese gran invisible que tenemos todos, la inspiración, la creatividad, la magia que está ahí, pero ese gran invisible mueve todo. Siempre lo diré, tal es así que mis palabras me estáis oyendo, pero ¿acaso las veis? No las veis y están viajando. ¿Cuánto estará viajando que nos estamos perdiendo? Con esto quiero agradeceros, me pasó un poquito del tiempo, pero quiero agradeceros que me hayáis permitido un poco hablar de esta de mis pasiones, que es esto, y que espero que hayáis cogido algunos símbolos y que los llevéis y los exprimáis, y que todo sea propicio. Gracias. Aldo, te hemos visto en una faceta, yo creo que muy desconocida, ¿no? Porque es verdad que te conocemos pues, por la televisión, ¿no? Por tu capacidad como medium, pero la sensibilidad musical que tienes y todo lo que nos has transmitido es algo que no conocíamos la gran mayoría de ti, ¿no? Y creo que estamos muy agradecidos de que sea algo diferente lo que nos has traído esta vez. Y ya que estamos en la recta final, simplemente me gustaría hablar... 10 minutos de tertulia para que entre vosotros metáis ahí en la marmita todo lo que queráis y le deis vueltas sobre la inspiración. ¿De dónde viene la inspiración?
Se decía que Michael Jackson iba en su coche tranquilamente y de repente un día empezaron a llegar los acordes y la percusión de Billie Jean. Paul McCartney no se siente propietario de alguna de sus obras, o el propio Beethoven decía que él conectaba con algo, no se sabe el qué. Ahora lo podríamos asimilar al concepto de la nube, ¿no? Que le entregaba directamente las notas de sus partituras. ¿De dónde pensáis que viene la inspiración vosotros, que sois artistas y que habéis indagado tanto sobre esta materia? Por favor, empieza Javier, por favor. Con permiso. Yo creo que cualquier faceta del arte, evidentemente, debe llevar una formación, ¿no? Debe llevar una sensibilidad. Quizá, Luis Antonio, me puedes corregir, pero creo que hay una anécdota maravillosa de Mozart, que siendo muy pequeño, su padre le lleva al Vaticano el día de Nochebuena a que escuche el Miserere. De Allegri. Claro, que es una partitura que no sale del Vaticano porque solo se toca allí. Y vuelven a la pensión donde está y Mozart de memoria la transcribe. Y ya ha salido esa partitura del Vaticano. Y luego se la enseña directamente al Papa y le dan un título, precisamente por admiración que provoca, que la ha transcrito, y no solo la transcribe, sino que dice que hay ciertos errores y los corrige. Un niño que dice que hay ciertos errores. Entonces, evidentemente, hay una formación, pero sí que es cierto que, o al menos así lo siento yo, que esa inspiración de la que hablaba Luis proviene de una continua búsqueda, ¿no? De un radar abierto y activado en todo momento que nos hace estar pendiente de conversaciones, movimientos, personas que vemos por la calle que están haciendo algo que nos llaman la atención. Es decir, una serie de percepciones y de inputs que nos entran desde cualquier lado. Al final resulta que es lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, lo que soñamos, y todo eso forma parte de la inspiración. Sí, yo diría que la inspiración es la mezcla de tus conocimientos, de tu educación y de la vida que has vivido, junto con unas hipotéticas o posibles proyecciones en otros lados que no conocemos, en esas dimensiones que no conocemos. Esa suma indeterminada de toda esta información acaba por permear en ti, que eres como una especie de esponja, y es libertad también. Yo creo que el mayor acto inspirador, que por cierto tiene que ver con la respiración, el concepto también es algo que se recibe, ¿no? de forma inhalada, podríamos decir también, una forma metafórica, es libertad. Cuando el creador está inspirado es cuando es verdaderamente libre. Sí. Y es ese proceso pseudo-hipnótico que se produce cuando no te importa ni quién va a escuchar lo que estás haciendo, ni por qué lo va a hacer, sino simplemente no puedes evitar no hacerlo. Y hay algo que es verdaderamente cercano al concepto de misterio del que estamos hablando. ¿Sí? ¿Cómo lo ves, Aldo? Pues yo creo que es un poco lo que han dicho mis compañeros, y creo que también hay la inspiración tiene una libre disposición de la atención. Es decir, a mí me gusta mucho utilizar el término mirar para ver. Cuando tú te dispones a estar en... Porque claro, la inspiración tiene el hándicap que tiene que tener una confrontación que es el soporte en el cual tú esa inspiración lo vas a volcar. Y ahí empieza el reto, ¿no? Porque tu inspiración es absorber de la esponja, pero cuando tú te pones en el soporte, claro, ahora viene el contacto con el cual, ¿qué suelta la esponja? ¿Cómo lo suelta? Y creo que es un poco esa pulsión fantástica que probablemente tiene que ver con la vida más allá de lo que nosotros planteamos que es la vida en nosotros mismos. Cuando el creador está en ese punto de inspiración y va a llevar a cabo algo, hay un pequeño margen de olvido de sí mismo que hace que se genere esa cosa. Que, digamos, él pase a un segundo plano, pero no porque se despersonalice ni nada, sino porque se hace necesario cierta distancia para que haya un diálogo. Es que hay un acceso, en mi modo de ver, al subconsciente. Exacto. O sea, yo creo que esa sensación de lejanía de uno mismo es cuando tú estás creando, no estás en el lugar de las facturas, no estás en el lugar de la compra, no estás en el lugar de mandar un correo, estás en un lugar que eres tú mismo y que es ese lado no obscuro, sino
escondido en el sentido más amplio de la palabra que todos tenemos y donde están esa mezcla de recuerdos, sueños, traumas, alegrías y el arte, tal y como lo entendemos, surge de ahí. Es ese acto de comunicación con uno mismo, pero en ese proceso un poco informe, para mí, que significa llevar algo a un soporte, ¿no? Que es un poco lo que... Sí, y supongo, no sé, a lo mejor estamos de acuerdo los tres, ¿no? Pero también es una forma de escucharte a ti mismo de otro modo, ¿no? O de tener cierta conciencia de que te estás oyendo, pero con cierta libertad de saber que, bueno, te estás oyendo, pero con toda esa posibilidad que tú mismo te planteas. Entonces, tú mismo te deslumbras y por eso ocurre, y seguramente os ha ocurrido, de decir, pero he hecho esto. Sí, claro. Totalmente. Claro, pero porque entras en una especie de palacio interior donde están almacenados todos esos recuerdos, proyecciones y demás, que te hace abstraerte, como decía Luis Antonio, de la realidad palpable y entrar en otro plano, en otra dimensión. En otro lugar. Claro. Mira, una anécdota rápida que me pasó en un concierto aburridísimo de música contemporánea, de esta rara, que los instrumentistas soplan por otros sitios y que tocan los instrumentos donde no deben tocar. Estábamos todos en silencio, absortos entre el sueño y el aburrimiento, después de 20 minutos de soplidos y cosas así, y de repente suena un móvil. ¿Y sabéis lo que sonó? Y entonces el efecto de ese sonido de móvil, que era un Nokia de estos, tuvo el doble de efecto, porque lo que hizo fue, gracias a lo que fuera, romper aquella situación, y era como que el propio Mozart estuviera hablando desde la tumba diciendo, ¿cómo me manifiesto? Pues ala, venga. Y ahí hay algo clave. Ahí hay algo clave porque hay una cosa clave, el factor sorpresa. Sí. El factor sorpresa de la creación, ¿no? Cuando tú de repente haces algo y dices eso, ha salido esto, pero ¿de dónde sale? O sea, tú mismo te sorprendes, ¿no? Porque tú sabes que has dispuesto las fichas de un modo determinado para plantearte llegar a formar un puzzle, pero luego resulta que el puzzle que has creado tiene una imagen de fondo que no es lo que pensabas, y entonces la obra se hace contigo. Sí. Te lleva a un terreno que tú decías, yo empezaba por esto, pero he acabado en esto, y resulta que esto es mucho mejor de lo que yo había planeado. Eso es fascinante. Tú hablas en tu libro de sugerencia y evidencia, ¿no? Yo creo que la gran diferencia entre los dos términos que nos vienen a ayudar, en mi caso en la música, es la diferencia entre oír y escuchar. Claro. Que es la forma en la que nos sentimos más vivos. Yo siempre invito a la gente a que oiga, pero sobre todo a que escuche. Si ahora nos quedamos en silencio, hay una obra de John Cage que se llama 433, que son 4 minutos 33 segundos en absoluto silencio. ¿Os imagináis una orquesta sinfónica durante 4 minutos interpretando una música que es solo silencio? Bueno, pues eso es un concepto moderno de John Cage que implicaba el más allá, que es cómo escuchamos en un auditorio todas las cosas que ocurren. Y si nos quedamos ahora en silencio, escucharemos el aire. Incluso podríamos escuchar una frecuencia en el aire, ¿no? Que es ese sonido que suena de fondo, ¿no? Y entramos en esa dimensión, que es ese yo oscuro del subconsciente. Y que se han hecho versiones, además. Sí, de 433, de grupos heavy. Sí, que están así vestidos heavy y en silencio completamente en el vídeo. Sí, muy curioso. Bueno, fuerte aplauso para la mesa. Tenemos ahora 10 minutos para preguntar. Podéis preguntarles cualquier cosa que os inquiete. Así que este es vuestro momento. Levantad la mano. Tenemos por aquí a Manu y está Alfonso con micrófonos. Así que, por favor, quien quiera preguntar. Ahí parece que tenemos una. Sí. Mientras tanto, os voy a rogar a los ponentes que seáis ultra breves. Cada contestación, máximo minuto y medio. ¿Sí o no? Por favor. ¿Sí o no? Estaría bien así. Hola, buenos días a todos. Magníficas las conferencias de los tres. Mi pregunta sería para Luis. Dentro de tus investigaciones y tus indagaciones... Sí, Luis Antonio. Para ti, ¿cuáles son los autores malditos por antonomasia? Los autores malditos. Autores malditos en la música. En la música. Bueno, tenemos todo el mundo de Satán, del satanismo y de lo que es, vamos a decir, esa iconografía propia del rock.
Yo creo que autores malditos, mira, es una pregunta interesante. Hay canciones malditas, eso sí, que están relacionadas con ideas relacionadas con el suicidio, etcétera, ¿no? Como que llevan a un estado depresivo que en algunos casos, estadísticamente hablando, podrían llevar a una persona a quitarse la vida. En el mundo de la música clásica, sobre todo, hay algunos que están relacionados con las maldiciones. Bien, no son malditos en sí, los autores no son malditos, sino algunas de las obras que acaban adquiriendo una iconografía propia de lo que es el concepto de la maldición, ¿no? Pero esto pasó con el propio Shakespeare, que tiene una tragedia que muchos actores en Inglaterra no quieren nombrar, ¿no? Le llaman la tragedia innombrable, le dicen etcétera, etcétera, y bien, es el Macbeth, ya lo digo yo. Entonces ya veis que no soy supersticioso. Pero es verdad que el concepto de autoría y maldición en el mundo de la música, y según mi investigación, no encuentro autores que per se sean autores malditos. Probablemente algunas de sus historias sí, o por ejemplo Verdi habla mucho de las maldiciones en las óperas, ¿no? Y las utiliza mucho como parte de su argumentario, ¿no? Gracias. ¿Quién más quiere preguntar? A mí, bueno, si nadie quiere preguntar, sí que me gustaría a mí hacer un inciso con el tema de la inspiración, ¿no? Que comentaba Aldo Linares, porque había en una entrevista que le hacen a Julio Cortázar, Julio Cortázar no recuerda la pregunta y él contesta y dice, bueno, ¿qué más da, no? Porque las preguntas se vuelan, ¿no? O sea, el aire desaparece y no queda, ¿no? Y en el tema de la inspiración sí que me gustaría hacer un inciso, porque en el primer libro que yo escribo, el de Brujas, sí que es verdad que relato una experiencia personal, y ya que estás aquí, me gustaría traerlo a colación, porque cuando yo leo pasajes del libro, realmente me sorprendo a mí mismo y digo, ¿cómo yo he podido escribir este párrafo? Por eso, la inspiración muchas veces viene de más allá. No sabemos de dónde, pero sí que es cierto que esa persona, por el motivo por el cual yo escribo ese libro, es seguro que estuvo allí, que me dio fuerza, que dio algo, por el cual después al leer ese párrafo o esas páginas digo, esto no puede ser que lo haya escrito yo. Quería traerlo a colación por lo que estabas diciendo. Si me permites, hay una cosa muy interesante en esto, y es que, por pensar, ¿no? Muchas veces pienso en ello, cuando alguien está creando, en realidad también entra en un juego con sus sentidos. De hecho, y ocurre, es un proceso muy, muy peculiar, ¿no? Pensamos la música, pero la estamos oyendo al mismo tiempo. Pensamos los sabores, es como que todo se mezcla. ¿Por qué? Porque creo que nuestro aparataje racional cambia y claro, y creo que nos lleva a un terreno completamente distinto, ¿no? Digamos, de una matemática de donde estamos acostumbrados a vivir una matemática que en la creatividad es distinta, es otra cosa la matemática. Y si me apuras, pienso, por ejemplo, en la poesía, que para mí es muy importante. O sea, en un verso, y siempre lo digo, en un verso sintetizas el universo. En un verso solamente. Imagínate un verso tan pequeño como me ilumino del inmenso. Todo lo que te está diciendo. Y aquí surge el juego de palabras, universo. Exacto, exacto. ¿Ya ves? Estamos siempre pensando, como veis, o sea, incluso aquí. Sí, sí, sí. Y has dicho Macbeth en el escenario, además. Sí, sí, sí. Interesante. ¿Veis preguntar alguna cosa? Por ahí parece que hay una mano, también está Alba por aquí. Bueno, primeramente, enhorabuena por este congreso, gracias porque está siendo fantástico y solo acaba que empezar. Fijaos, ayer justo coincidió que fui a un cementerio a visitar arte funerario, esculturas. Hoy estamos aprendiendo más sobre música y sobre pintura también. Hablabais de la inspiración. Mi pregunta va dirigida hacia el otro lado, hacia los receptores, ¿no? ¿De qué manera cala ese arte en los receptores y por qué suscita tantas emociones? ¿Qué tiene? ¿Qué fórmulas tiene el arte para calar en un receptor cuando sale de una sola persona con sus miedos, sus sueños, como estáis comentando? Para mí, el arte conmueve, o sea, te cambia, te convierte en otra cosa. Ese cambio es el proceso que produce esa transmutación, que produce esa comunicación. Entonces, con respecto a tu pregunta, te diría que lo que se produce en el receptor
es un cambio, es un viaje hacia otro lugar. Esa idea de eres diferente cuando escuchas algo que ni siquiera tiene un mensaje concreto absoluto. Lo bueno del arte es que es polisémico en ese sentido. Lo que para mí es una canción de Beethoven puede ser algo precioso, pero para alguien que estuvo en un campo de concentración que se la ponían todos los días es una auténtica tortura. Entonces esa polisemia en la construcción artística es lo más interesante que produce, que es esa forma de metacomunicación donde no es un mensaje cerrado que implica algo que es absoluto, sino precisamente su relatividad es la que es la verdaderamente interesante. Además, yo, con permiso, Sí. desconfío mucho, yo no pretendo dar ninguna clase de historia a nadie, es decir, yo lo he tratado de descubrir para mí, disfrutar para mí lo que he descubierto en este caso sobre Goya e interiorizar para mí para que me sirva para distintas facetas de mi vida. Si hay alguna persona que lee el libro, no pretendo dar ninguna clase sobre Goya, sino que lo que yo he descubierto, que ojalá la otra persona también pueda descubrirlo y le dé su sentido. Le dé su sentido por esa polisemia que tiene el arte. Estaba recordando ahora que seguro que lo tenéis en mente, pero que si no me recordaba por el tema de la partitura, yo creo que en el Jardín de las Delicias del Bosco hay una partitura. Sobre un culo. Sí. Así Pintada. es. ¿Cuántas historias encierra ese cuadro? ¿Cuántos significados? ¿Cuántas emociones diferentes para cada persona? Por lo tanto, que la persona, todos somos receptores. Yo escribo un libro por cada 400 que leo. Por lo tanto, soy lector antes que escritor. Soy receptor de emociones que yo interpreto para mí mismo sin necesidad de tener que seguir el dictado de la persona creadora. Sí, Perdón. y si me permites, y no quiero que suene místico, ¿vale? Pero es que cada persona... Que suene místico. Que suene. Mira, cada persona es sensibilidad, es emoción y es silencio. Entonces todo eso es vibración en el fondo. O sea, siempre nos olvidamos que, claro, que somos seres humanos, que tenemos una conciencia, que tenemos una mente, que tenemos una actitud ante la vida, que tenemos una personalidad, etc. Pero todo eso, si lo resumimos en sensibilidad, tiene que haber un efecto. Del mismo modo que cuando tú te acercas a un calefactor, sientes el calor de una forma u otra y te puede afectar más o menos, todo esto tiene ese mismo punto, ¿no? Nos olvidamos que nosotros somos antenas receptoras, que nuestro cerebro, nuestra conciencia, como quieras llamarle, recibe. Y si le sumas que los arquetipos en cada persona tienen su labor también y su significado, pues ahí hay un cul-de-sac muy, muy interesante. Muy, muy interesante. ¿Había una pregunta por ahí? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estas magníficas intervenciones. Yo quería lanzar una pregunta como creadores que son estos ponentes de hoy, tanto desde el ámbito de la escritura como desde el ámbito de la música, ¿no? Como estábamos atendiendo antes, ¿no? A lo que comentaban. Se ha hecho un comentario al respecto de cómo Michael Jackson conduciendo, se le viene a la mente estos acordes, este ritmo del tema Billie Jean. Y yo quería generar aquí un debate acerca de la posibilidad de que el hecho de que a veces automaticemos ciertas acciones en nuestro día a día podría permitirnos liberar el cerebro en ese momento y que quizás se abra una mayor puerta o una puerta más grande al proceso inspirador en cuanto al hecho de que cuando uno lleva a cabo la gestión de una actividad que ya conoce y que ya controla, no necesita estar prestando atención a ello. No sé si os ha podido llegar a ocurrir el hecho de que se automatice una acción que estamos realizando en este momento y entonces sea cuando el cerebro se evade y abre la puerta a la inspiración. Claro, incluso las situaciones de estrés nos llevan a ese punto en el que, como tú dices, la automatización provoca como una especie como de doble canal. Entonces, dejamos espacio a ese otro canal que está trabajando en esa capa. Yo creo que es una cuestión de capas y de la importancia de eso que nadie ha visto, pero que todo el mundo presupone que existe, que es el subconsciente. Siempre insisto un poco, o le llamemos, no tanto en un sentido de escuela de pensamiento, sino ese otro yo, que es el que trabaja cuando estamos soñando, el que trabaja cuando vemos cosas que no observamos, pero las vemos. Y nos van construyendo, en el fondo, un pensamiento paralelo que es el que luego sale cuando creamos algo y no sabemos muy bien de dónde sale. Y quería decir una reflexión rápida a este respecto que completa un poco las dos preguntas. Somos humanos porque somos capaces de hacer arte, porque somos capaces de hacer humor,
que eso nos diferencia de cualquier otra especie y porque somos capaces de hacer la guerra, por desgracia. Son características que nos diferencian y sobre las que tenemos que preguntarnos. Y hay un detalle interesante en todo esto también, que pensemos que en todos estos mecanismos de percepción, en el día a día utilizamos una actitud de día a día mecanizada para reaccionar en ese día a día. Pero, ¿y si yo fuese ciego? Veo esto. Fíjate, fíjate. ¿Y si soy sordo, cómo veo? A través de esto, los movimientos. O sea, en cuanto se mueven un poquito las sillas del salón, la perspectiva es otra. Hay un libro que se titula Musicofilia, que os recomiendo, que es maravilloso, en el que cuenta un caso concreto en el que un ciego recupera la vista. Bueno, es otro libro del mismo autor, en el que cuenta un caso en el que un ciego recupera la vista y lo que todos en una película nos imaginaríamos como que es algo muy bonito, puedo ver todo, provocó un rechazo tan grande que esa persona tenía una imagen mental de todo el mundo que estaba alrededor. Su gato era una mezcla táctil con lo que él sentía del pelo, y cuando lo vio, claro, todas esas cosas que vio, que él había definido como bellas en ese cerebro complejo que implica no ver las cosas, de repente algunas se convirtieron en feas o en insoportables y no pudo, después de recobrar la vista por un proceso que te explica en el libro, porque no es que fuera ciego de nacimiento, sino que había una enfermedad que se pudo curar y entonces recuperó la vista de manera progresiva, no lo pudo tolerar. Bueno, vamos a concluir aquí. No obstante, antes de terminar, yo sé que todos tenéis una pregunta que os gustaría hacer a Aldo. Y todos queréis un poco de carnaza, ¿no? Así que, como a lo mejor se sale un poco del tiesto, porque no está relacionada con la música, me gustaría hacérsela yo, ¿no? Es una cosa que alguna vez hemos comentado y a mí me ha vuelto siempre loquísimo. Me gustaría compartirlo con la audiencia, que es, Aldo, ¿qué es lo más fuerte e inexplicable que has visto? Pues lo más fuerte y lo más inexplicable que he visto... Era lo que teníais ahí, ya sabía yo. Tengo dos, ¿vale? Una forma negra, que no sé cómo definirla, pero que me cambió muchos esquemas y que sospecho que tiene que ver con lo que en esa antigüedad, que tenemos siempre el defecto de decir que lo antiguo pues no tenían cultura, eran más atrasados, es una tontería. Pero que en la antigüedad puede entroncar con ese mundo feérico, extraño, ¿no? Preternatural. En dos investigaciones de cuarto milenio, una cosa negra que, si me permites, de este tamaño más o menos así, que llegaría por aquí. Quienes me conocen saben que no me gusta inventarme las cosas, y es una cosa que siempre hablamos con Laura, ¿no? O sea, inventar las cosas sería montar circos. Y justamente porque soy peruano no quiero inventar circos, porque estoy harto. Por eso me estrello tanto con los médiums sensitivos y todo esto, porque estoy harto de ver psicología en frío, en esos que dicen que son mediums, ¿sabes? Y yo soy una persona que intento averiguar quién es Aldo Linares, y cuando vi eso, te lo juro, Luis, me quedé, ¿qué es esto? O sea, porque pensé, le voy a decir a Enrique Chazarra que estoy viendo esto, y a Javi Pérez Campos me van a decir, venga, Mondragón tiene una celda fantástica para ti. Porque claro, yo no sé cómo explicar cómo lo veo, pero eso era negro, profundo, viejo, me estaba transmitiendo algo que, claro, yo llego a lo que llego y no entendí ni la mitad, pero en que entendí que estaba ligado a una zona y que en los dos casos tiene que ver con tumbas antiguas, con ermitas antiguas, es decir, quizás todo ese mundo elemental que antiguamente se atribuía pues, a hadas, duendes, a lo mejor algo había con la interpretación cultural de su tiempo, ¿vale? Y de los recursos que tenían para transcribirlo. Yo no sé cómo definirlo. Y la segunda cosa que me ha marcado por completo y me ha roto los esquemas totalmente es una experiencia que tenemos con Laura, de una amiga de muchos años, pero que no es de este plano, y que Luis lo sabe. Y Nacho también le he contado un poco por ahí, y que no sé qué es, pero que está ahí. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es la realidad? Muy interesante. Pues muchas gracias por haber estado aquí este ratito.